Muy bien, cuando son ya te digo, las 7:51 minutito, vamos al encuentro de la licenciada Magíster Paula Durán. Ella es coordinadora de usina de datos de nuestra universidad, de la UNR, que después bueno, ya toda nuestra audiencia la sabe, ¿no? Sabe realmente las marchas fantásticas que hubieron para lograr ese resultado también extraordinario que obtuvo, la firmeza que obtuvo, la contundencia en la votación que hubo esta semana en diputados, cuando, y ya voy a Paula, me decía un experto en esto, un colega de hace muchos años, José Di Mauro, que se dedica al Congreso de la Nación, me decía: mira, María, en democracia no se recuerda que un gobierno haya tenido una votación adversa que concitase 181 votos. Fue único. Bien, les hablaba de Paula Durán, que ella es licenciada en Ciencias Políticas, magíster en Políticas Sociales y docente, investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Y bueno, siempre sabemos, o al menos yo, de ella, a propósito de lo que tiene que ver con la canasta básica alimentaria y la valoración mensual que hacen sobre Rosario. Hola Paula, buen día, gracias por atendernos a esta hora. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, María Herminia? Buen día. Bien, un gusto en saludarte. Bueno, Igualmente. contanos a grandes rasgos, ¿no? Y que nosotros podamos entender qué pasó con la canasta que ustedes vienen midiendo y bueno, cómo se ha presentado la última que ustedes midieron y si querés algún dato de cómo viene este año. Sí, cómo no. Antes, si me permitís, Sí. algo en relación a lo que decías recién, porque bueno, venía escuchando la nota anterior y en Sí. esto en la universidad, porque esta semana ha sido muy importante para la universidad y para lo que significa en democracia la movilización y la participación social en uno de los valores que indudablemente queda claro que hay algunos avances en materia de lo que ha sido nuestro desarrollo nacional que no son tan negociables como parece, como es, por ejemplo, la ciencia y la educación pública superior y la ciencia nacional, que son pilares fundamentales a la hora de pensar el desarrollo. Con esto que vos decías, no podemos mirar solo una Sí. variable, Sí. y en esto la ciencia, la educación superior y la ciencia y la tecnología nacional son claves a la hora de pensar un desarrollo, Claro, ¿no? Una claro, salida, claro, no hay país desarrollado, claro. país que sin ciencia y tecnología, porque los avances en productividad, en todo tipo en todos los campos, tienen que tener una inversión pública, porque en general ningún país simplemente surge por el avance de la ciencia y la tecnología privada, sino que hay una inversión pública estratégica en esto. Y bueno, creo que esta semana ha sido importante porque se puso de manifiesto que estos temas son de interés nacional y que hubo un rechazo fuerte a la desinversión brutal que se está haciendo en lo que es la universidad, el sistema universitario nacional y la ciencia y la tecnología. Sabemos que recuperar todo eso va a costar mucho, como cuando algo se cae, ¿no? Exacto. Pero recién Kosakov, que a él te referías, creo, hablaba de la plena vigencia de la revolución 4.0, de la revolución cuántica, de los cambios que Exacto. van muy rápido. Y nosotros, Argentina, no solo tuvo ese mercado interno tan grande e importante. Yo pensaba, ¿cómo se puede llegar? Perdón, me diste el pie para No, por favor, una podemos expresión aprovechar para para charlar pensar más juntos. libremente. Sí. Yo pensaba esta semana especialmente, ¿cómo pudimos llegar, y con todo respeto a quien lo haya votado, sinceramente, porque bueno, cada uno va con sus convicciones, con sus ideas. Ahora, ¿cómo pudimos llegar después de un país dador de premios Nobel al presidente Milei? No le hay muchas explicaciones sobre por qué se votó como se votó y demás, pero es un salto, si bien Hugo Quiroga dice que las sociedades no saltan al vacío, yo digo, fue casi en todo caso. Pero bueno, no sé, Ahí, me diste sí, el pie para esto. estamos en el momento, un momento difícil porque
pero desde mi punto de vista humilde, parece que de alguna manera vamos hacia el final, ¿no? De esta experiencia tan disruptiva. costosa, sí. Difícil, costosa, pero bueno, se entiende. Seguramente después van a salir muchos estudios de bueno de qué fue lo que pasó. Tenemos, cada uno tendrá su lectura de por qué fue lo que fue lo que pasó, pero no podemos decir que esto no estaba anunciado, porque en realidad había más que indicios de que esto iba a pasar por las características personales del presidente y por la propuesta que llevaba, que traía adelante, que de alguna manera siempre que advertimos que estas eran una de esas consecuencias, así que de alguna manera las estamos viviendo. Lo que no por ahí no se pensaba era que iba a ser con tanta crudeza en relación a esta ceguera, solamente atender una variable, como vos bien decías, ¿no? O sea, hay como el superávit fiscal es lo único que manda, y realmente no es esa la forma en la que se gestiona la política económica nacional en ningún lado. Entonces eso se está haciendo aguas por todas partes, porque, bueno, si querés vamos a lo de la canasta. O sea, hay uno de los principales digamos, apoyos del gobierno es la baja de la inflación, que claramente hay una diferencia en el aumento de precios que es muy moderado. En este caso, en Rosario, para lo que es la canasta básica alimentaria nos dio 1,2%, y la canasta básica total, que incluye el resto de bienes y servicios básicos, dio 1,8%, pero bueno, venimos mes a mes, hay aumentos entre el 1, el 2, el 3%, que sumado al gran salto de precios que hubo fines de 2023, principios del 2024, que no es que después bajaron los precios, sino que, bueno, en algunos meses sí, pero en general hubo un cambio de nivel, lo que nosotros decimos un cambio de nivel, donde el costo, en este caso el que hacemos nosotros el seguimiento, que es el de las necesidades más primarias, hubo un aumento, un salto, digamos, y ha quedado establecido en un nivel muy alto y muy cercano a los ingresos de la mayoría de la población. Algunos han quedado por debajo, otros por encima, pero muy cerca. Entonces el poder adquisitivo se ha perdido, hay muchos hogares que no lo llegan a cubrir, y por otro lado quienes lo cubrimos, porque bueno, ahí me incluyo obviamente, nos queda muy poco margen para otro tipo de consumos que no sean los esenciales. Y eso que yo vi, en general ustedes miden enfáticamente quienes tienen una propiedad, que ahí hay una diferencia grande, ¿no? Sí, lo que nosotros hicimos en un ejercicio que estamos haciendo para aproximarnos al fenómeno de la pobreza de una metodología un poco más ajustada a las realidades socioeconómicas actuales, es diferenciar los tipos de hogares según propiedad o no de la vivienda, y según el tamaño del hogar y la presencia de niños o no, o de adultos mayores o no, porque eso cambia la estructura de consumo o la estructura de bienes y servicios necesarios. Entonces ahí nosotros lo que en el informe ponemos es explicar un poco la valorización de la canasta básica alimentaria y cómo se hace esta extensión al resto de bienes y servicios según algunos ejemplos de hogares, teniendo en cuenta estas distintas combinaciones de factores que tienen que ver con estas tres cosas, ¿no? Con estas cuatro cosas: si es unipersonal o no el hogar, porque hay los hogares unipersonales hay muchos costos de escala que hacen que sea más caro. Por otro lado, los hogares que propietarios o no, que también es el principal variable, ¿no? Lo que hace la principal variación. Después tenemos los que son con niños y los que son con adultos mayores, que tienen también sus particularidades. En este caso, a modo de ejemplo, en el mes de agosto, una familia tipo de 2 adultos con 2 niños a cargo, propietarios de su vivienda, es decir, sin tener que pagar alquiler, el costo mínimo de las necesidades básicas estuvo en el orden del 1.275.000 pesos. Esto es lo que se conoce como línea de pobreza, o sea, debajo de este umbral, las familias necesitan llegar a este mínimo de 1.275.000 para no caer bajo la línea de pobreza en nuestra ciudad, es decir, no poder con los ingresos corrientes cubrir las necesidades mínimas. Este monto está, si vamos al salario medio por sector económico, para el último dato disponible,
que no es de agosto, es de mayo, pero bueno, está bastante cercano, porque no hubo lamentablemente muchos aumentos. Claro. Para tener una idea, el sector, lo que es el salario promedio de los asalariados registrados del sector de enseñanza está en 900.000 pesos, gastronómico 950 aproximadamente, el resto de ramas y servicios de otras ramas, digamos, están entre 1.200.000, son pocos los sectores en los que el salario promedio supera los 2 millones de pesos. Entonces estamos hablando de una economía con una gran cantidad, digamos, con haberes, bueno, ni hablar de las jubilaciones y pensiones, que son, bueno, ya sabemos que han quedado muy atrasadas, y que están lejos de estos umbrales mínimos de ingresos necesarios para cubrir el costo de las necesidades básicas. Paula, buenísimo el trabajo que ustedes realizan, que tenés la generosidad de enviármelo siempre, así que a disposición y muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y un gusto conversar y siempre disponible para seguir pensando. De eso se trata. Muchas gracias. Bueno, la licenciada magíster Paula Durán, que ella coordina, la coordinadora de la usina de datos de la UNR. Muy interesante este trabajo. Voy a ver ahora sí, Esteban. Sí. Radio Universidad 103.3. Radio UNR.